Buenas tardes, señor obispo García Madero, estos jóvenes fueron bautizados con las promesas de que serían educados en la fe y de que un día recibirían por la confirmación la plenitud del Espíritu Santo. Ese fue el compromiso que sus papás padrinos adquirieron en el bautismo. Como responsable de la instrucción catequética, tengo la satisfacción de poder decir a toda la comunidad aquí presente y también a ustedes que estos jóvenes han recibido la catequesis con mi edad. Gracias. Decimos todos, demos gracias a Dios. Demos gracias a Dios. Nos podemos sentar para escuchar la homilía de Monseñor José Manuel. Queridos hermanos, este domingo vamos a participar en una ceremonia que se llama Iniciación Cristiana. Como ustedes saben, hay 3 sacramentos que corresponden a la iniciación cristiana. El primero de ellos es el bautismo. El segundo sacramento de la iniciación cristiana es la confirmación. Y el tercero es la Eucaristía. En los tiempos en los que yo era niño, recuerdo que obviamente recibíamos el bautismo de bebés y también la confirmación. Pero los caminos pastorales, catequéticos, han ido cambiando. Hoy tenemos la necesidad de recibir la evangelización siendo adultos. Y tenemos la necesidad, si no hemos sido bautizados como adultos, recibir el sacramento del bautismo como adultos. Y entonces vivimos un proceso que se llama catecumenado para adultos. Seguimos bautizando obviamente a los niños, pero les pedimos a los papás y a los padrinos que vivan también un proceso de catecumenado verdadero, es decir, de crecimiento en la fe, un proceso de evangelización. Y ese proceso incluye 7 verdades que yo quiero recordárselas, enfatizárselas. Sobre cada una de estas verdades podríamos dar una conferencia, o dar un día de retiro, o dar unos ejercicios de Cuaresma. Son 6 o 7 verdades fundamentales. Yo solo se las voy a mencionar. Miren, la primera verdad es que Dios es un Padre, y es un Padre que nos ama. Su misericordia es infinita. Primera verdad. Segunda verdad, mi realidad humana es que yo me siento a veces alejado de ese Padre, y a veces no creo que me quiera tanto, y a veces también no creo que me quiera tanto porque yo a mí mismo no me quiero. Entonces yo no creo que ese Papá eterno que es Dios quiera o no quiera, o quiera a alguien que no quiero yo, que soy yo. Parece que estoy jugando con las palabras, pero no es mi intención. Entonces la segunda verdad consiste en descubrir este drama interior de mi corazón. Necesito experimentar el amor de mi Padre Dios. Pasemos a la tercera verdad. La tercera verdad dice que mi Padre Dios me ama tanto. Esto lo pueden leer en el Evangelio de San Juan, capítulo 3. En muchas partes del Nuevo Testamento. Lo pueden leer también en la carta a los Romanos, en el capítulo 8. Bueno, este Padre me ama tanto que no duda en regalarme lo que más quiere Él, para que yo le crea. ¿Y saben qué es lo que más quiere Él? A su Hijo. Y por eso dice San Juan, Dios no dudó
Dios no dudó en entregarnos a su propio Hijo, para que todo el que crea en ese Hijo se salve. ¿Cómo se llama ese Hijo? Jesús. Esa es la tercera verdad. La cuarta: si Jesús murió por mí para salvarme, ¿yo qué tengo que hacer? Nuestro Padre Dios te pide dos cosas que se pueden reducir a una, y este es el cuarto tema, o la cuarta verdad. Lo primero que te pide tu Padre Dios es que le creas, que le creas, que le creas, que le creas, insisto. Sí, insisto, que le tengas muchísima confianza. Muchísima. Parece que nos pide muy poquito, pero es muy importante. Porque el primer pecado que cometió el ser humano fue desconfiar de Dios en el paraíso terrenal. Porque el diablo le echó una mentira. El hombre desconfió. Para que nosotros le creamos al diablo, se requiere que el diablo disfrace de verdad lo que es una mentira. Y el diablo convenció a nuestra primera madre, Eva, y a nuestro primer padre, Adán. Los convenció de algo terrible: que no le creyeran a Dios. Fíjense bien. Entonces, esta es la cuarta verdad importante. Dios nos pide que le tengamos confianza y después que nos convirtamos. Nos convirtamos ¿a quién? A Jesús. La conversión es una conversión a alguien. Hay una frase muy hermosa que nos dicen los obispos en el documento de Aparecida, Brasil, pero esta frase fue tomando cuerpo desde el Santo Padre Benedicto XVI, que dice así: la vida cristiana no comienza con una decisión de tipo ético. La vida cristiana comienza con un encuentro con Cristo, un encuentro con Cristo vivo. Y esto es bien importante porque es a este Cristo a quien yo le voy a tener toda la confianza y en quien voy a creer y hacia quien me voy a convertir. La siguiente verdad es la quinta. Y la quinta verdad dice que Cristo resucitó, que ahorita está vivo. Es bien importante. Y nos dice esta quinta verdad que Jesucristo es el centro de todo el universo. Es el centro del cielo y de la tierra. Es decir, si nosotros se nos ocurriera quitar a Cristo de la tierra se convertiría en un panteón. Sin Cristo la tierra es un cementerio. Sin Cristo mi vida, tu vida, es una peregrinación de funeral. Vamos a que nos entierren a todos. Y entonces, ya sea mañana, pasado mañana, hoy mismo, nos vamos a morir, nos van a enterrar en este inmenso panteón que se llama el planeta Tierra. Pero, cuidado, no es así. Cristo resucitó y te promete a ti resucitar, y esto te debe dar esperanza. Esta es la siguiente verdad.
Jesucristo es el Señor de todo lo que existe. Adhiérete a Él, adhiérete a Él, adhiérete de todo corazón, y Él te llenará de vida y te resucitará. Y las dos últimas verdades son estas. La penúltima: Jesucristo en el cielo te envía a su Espíritu Santo. El día de Pentecostés te regaló el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo se va a encargar de algo que tú no puedes hacer con tus propias fuerzas. Primero, salir del pecado, y segundo, llegar hasta el cielo. Él te va a llevar. Así es que no te angusties, Él te va a llevar hasta la meta del cielo. Última verdad, última: Él se queda presente en la iglesia bajo las especies de pan y vino en el misterio de la Eucaristía. Y tú, en esta peregrinación al cielo, que es tu propia historia, tu vida cristiana, vas a tener 3 alimentos enormes, te van a llenar de fortaleza. 1, la Sagrada Escritura, la palabra de Dios. 2, el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. Así es que ya les paso estas verdades. Y para bautizarse, para confirmarse y para hacer la primera comunión, necesitamos creer estas verdades. Así es que vamos a seguir esta ceremonia teniendo en cuenta y nos vamos a adherir profundamente al Señor. Le paso el micrófono al Padre Andrés. Hermanos, el bautismo, por medio de la realidad visible del agua, trata de mostrarnos lo que acontece en el interior del bautizado. El agua es símbolo de vida, de la limpieza, de la regeneración y de la fecundidad. También por el agua llega la muerte y la destrucción. Por medio de esta oración vamos a poner de manifiesto los elementos simbólicos del agua y a unirlos a la salvación de Dios, para que captemos y quede expresado todo lo contenido en nuestra celebración, muertos al pecado y vivos para la unión a Jesús. Queridos hermanos, vamos a implorar la misericordia de Dios Padre sobre estos hijos que serán bautizados, que el mismo Padre Celestial que los ha llamado y los ha conducido hasta aquí, les conceda la luz y la fuerza para entregarse con decisión a Cristo y profesar de la fe de la Iglesia, y lo renueve por medio del Espíritu Santo, a quien vamos a invocar sobre esta agua. Por favor, pasen aquí al frente los que serán bautizados y todos nos ponemos de pie para la oración de bendición del agua. Después de cada invocación vamos a responder: bendito sea Dios. Bendito sea Dios, Padre Todopoderoso, que creaste el agua para purificar y dar la vida a todos. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios, Hijo único, Jesucristo, que hiciste brotar agua y sangre de tu costado, para que de tu muerte y de tu resurrección naciera la Iglesia, todos. Bendito seas Dios Espíritu Santo, que ungiste a Cristo cuando se bautizó en las aguas del Jordán, para que todos fuéramos bautizados en ti. Bendito seas. Bendito sea. Por el misterio de esta agua bendita,
dignas de bendecir al nuevo nacimiento, admitir al nuevo nacimiento espiritual a estos hijos tuyos y a estas hijas, a quienes has llamado a este baño que se administra en la fe de la Iglesia, para que poseen la vida eterna por Cristo nuestro Señor. Todos amén. Amén. En este momento importante en nuestra celebración de los sacramentos de iniciación cristiana, manifestaremos que no queremos ser el hombre indiferente en el mundo y mostramos nuestra adhesión al camino de Jesucristo. Por lo mismo, las renuncias no solamente dejamos de lado la realidad del pecado y de este mundo injusto, sino que con un acto positivo, una repulsa, una declaración de guerra contra todo lo que se opone a vivir el Evangelio. Por el contrario, profesar la fe en Dios y en Jesús supone adherirse al estilo de vida del Evangelio, manifestando en una práctica muy real, amar a los demás y trabajando solidariamente por crear las condiciones sociales en que este amor sea posible. Aunque aquí en la Iglesia respondamos principalmente los que serán bautizados y confirmados, pero también todos nosotros como asamblea, aunque respondamos sí renuncio o sí creo, que sea la vida diaria donde tú y yo renunciamos al pecado, profesemos nuestra fe en Jesucristo, que es la fe de la Iglesia. Les preguntamos a los que recibieron el bautismo y a cada uno de nosotros las siguientes preguntas. ¿Renuncian ustedes al pecado, a Satanás, para poder vivir en la libertad de los hijos de Dios? Sí, renuncio. ¿Renuncian a todas las seducciones del maligno para que el pecado no los esclavice? Sí, renuncio. ¿Renuncian al demonio, padre y autor del pecado? Sí, renuncio. ¿Creen en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de la Virgen María, murió y fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Iglesia, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna? Sí, creo. Esta es nuestra fe, es la fe de la Iglesia, que todos nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Mariana. Baby Mariana, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Emilio Parco, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Decimos todos, amén. Amén. En estos momentos vamos a encender el cirio de los recién bautizados, para que así como el cirio ilumina nuestra fe, también Cristo sea la luz que ilumine nuestros pasos. Nos podemos sentar, por favor, y permanecer de pie los que serán confirmados.
hermanos, el día de Pentecostés, los apóstoles recibieron una presencia especial del Espíritu Santo. Los obispos, sus continuadores, transmiten desde entonces el Espíritu Santo como un don personal por medio del sacramento de la confirmación, que ahora se va a comenzar por la imposición de manos de nuestro Señor Obispo. La imposición de manos es uno de los gestos que aparecen habitualmente en la historia de la salvación y en la liturgia para indicar la transmisión de un poder o de una fuerza o de uno de sus derechos. Los padrinos, por favor, se ponen detrás de sus ahijados. Ahora que tienen encendidos sus cirios, pedimos a Dios que sea la luz de Cristo que ilumine nuestra oscuridad, nuestra tiniebla, y sea Él la luz que guíe siempre nuestros pasos. Unidos a Cristo, han sido hechos luz. Caminen siempre como hijos de la luz, para que perseverando en la fe puedan salir al encuentro del Señor con todos los santos cuando Él venga al final de los tiempos. Decimos todos juntos, amén. Amén. Vamos a apagar nuestro cirio, por favor, y nos regresamos a nuestros padres. Hermanos, ustedes ya han renacido en Cristo y han sido hechos miembros de su cuerpo y de su pueblo sacerdotal. Ahora les falta recibir el Espíritu Santo que ha sido derramado sobre nosotros. El Espíritu es el que el Señor envió a sus apóstoles el día de Pentecostés y que por medio de ellos y de sus sucesores se dan los bautizados. Ustedes pues recibirán igualmente la fuerza del Espíritu Santo que nos ha sido prometida, con la cual, configurado más perfectamente con Cristo, podrán dar testimonio de la muerte y resurrección del Señor, y serás hecho miembro activo de la Iglesia para edificación del cuerpo de Cristo en la fe. Vamos a poner todos de pie, por favor, para recibir la oración de la confirmación. Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que has hecho nacer de nuevo a estos hijos tuyos, por medio del agua y del Espíritu Santo, liberándolos del pecado, escucha nuestra oración y envía sobre ellos el Espíritu Consolador, Espíritu de sabiduría y de inteligencia,
espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de ciencia y de piedad, y de tu santo temor por Jesucristo nuestro Señor. Decimos todos amén. Amén. Hermanos, hemos llegado al momento culminante de nuestra celebración. Monseñor Garza Madero impondrá la mano y los marcará con la cruz gloriosa de Cristo para significar que son propiedad del Señor. Los ungirá con óleo perfumado. Ser cristiano es lo mismo que ser de Cristo, ser Mesías, ser ungido. Comporta la misma misión que el Señor, dar testimonio de la verdad y ser, por el buen olor de las buenas obras, fermento de santidad en el mundo. Vamos a tomar asiento y oremos en silencio por nuestros hermanos que el día de hoy serán confirmados.